Linda tarde, mis queridos participantes, bienvenidos a nuestra quinta y última clase de este curso maravilloso de, de planificación, de acompañamiento estudiantil desde el DESE. Quería agradecerles a todos por estar participando. Espero que hoy terminemos de aprovechar esta jornada lo mejor posible. Y también quería indicarles que el día de mañana, todas las personas que hayan cancelado el certificado van a recibir un correo máximo de las 2 de la tarde por allí. También lo va a notificar por el grupo. Quienes cancelaron el certificado de $10 van a recibir un correo con van a recibir un correo donde van a recibir el enlace al material y las indicaciones para que puedan entrar mañana mismo a nuestro sitio web y puedan descargar de allí su certificado. Y quienes cancelaron el certificado con aval universitario van a recibir un correo mañana con el enlace al material, que el caso este sí va a estar completo, y el próximo viernes en la tarde o sábado a más tardar van a recibir otro correo electrónico con indicaciones para que puedan descargar directamente el certificado de la página de la universidad. Queremos pues agradecer a todas aquellas personas. Espero que los que hayan cancelado el certificado, perdón, que todos los que hayan querido el certificado pues lo hayan podido obtener. Y bueno, les invito mañana a nuestra masterclass gratuita. Yo mañana les voy a pasar igual el enlace por el grupo, ¿ok? Y esta masterclass va a ser sobre herramientas para abordar el autismo. Va a ser previa a lo que va a ser nuestro curso de autismo. Les vamos a dar ahí algunas herramientas y también detalles de lo que va a ser el curso. Los que asistan también podrán tener el certificado de esa masterclass y el 20% de descuento en el curso, solo para los que asistan. Entonces, digamos que si se inscriben en el curso, tendrían doble certificación, emitida por nuestra empresa y emitida por la universidad. Así que ya lo saben, la clase es mañana a las 6 de la tarde, durará una hora aproximadamente. Y bueno, vamos a aprender muchas herramientas de cómo abordar el autismo. Así que bueno, por ahí ya tienen esa invitación abierta, ¿ok? Quisiera saber si trajeron tenían listo lo que yo les dije del material para hacer el cartel. Puede ser en digital o puede ser con algunos colores, lo que ustedes quieran. Si lo tenían, entonces, para que lo tengan a la mano para allí, para el final. ¿Ok? Denme un momento. Estoy abriendo aquí un archivito que voy a necesitar. Solo denme un segundo. Mientras tanto, vemos si se va uniendo un poco más de gente, aunque hoy es viernes y pues probablemente haya un poquito menos de personas, pero bueno, les agradezco a todos los que están aquí, ¿no? Por también su tiempo y por también siempre querer, pues, prepararse, ¿ok?
Ok, listo, chicos. Ok, entonces sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí están viendo la presentación todos. Espero que sí. Fíjense. Ya llegamos al último, el último módulo de este proceso formativo y de verdad que lo que quiero es que este cierre de curso no se sienta administrativo ni técnico realmente, porque vamos a hablar hoy de seguimiento, mejora y evaluación del acompañamiento. Entonces, cuando hablamos de eso, realmente más que un trámite administrativo, estamos hablando de algo mucho más profundo, porque el impacto que dejamos en la vida de nuestros estudiantes es más importante, ¿no? Entonces, muchas veces solemos pensar que el acompañamiento realmente termina o cuando hacemos una intervención, o cuando llenamos un registro, o cuando resolvemos una situación. Pero resulta que el verdadero acompañamiento continúa cuando uno hace el seguimiento, cuando uno hace la observación, y aquí aparece una idea pues importante que rescatar, ¿no? Y es que muchas veces el impacto más profundo no aparece en informes, aparece precisamente en la vida de nuestro estudiante. Y eso es lo que debemos quedarnos y lo que tenemos que pues tomar en cuenta, ¿no? Ahora bien, quisiera iniciar esta última experiencia haciéndoles una pregunta, yo diría que profundamente humana, ¿no? ¿Qué adulto dejó, y me lo pueden, quisiera que me levantaran la mano y me contaran la experiencia, qué adulto dejó una huella positiva en tu vida, aunque quizá nunca se dio cuenta? ¿Quién me quiere responder esto? Porque normalmente cuando pensamos en esto, ¿no? Aparecen docentes, aparecen familiares, aparecen orientadores, aparecen psicólogos, aparecen personas que quizás estuvieron en momentos difíciles en tu vida y hay algo importante que rescatar y es que muchas veces el impacto más grande aparecen cosas que no ocurren o no se reflejan en indicadores o reportes, porque ciertamente una escucha, una palabra, una presencia o una intervención oportuna pueden convertirse en experiencias que, bueno, que acompañan a una persona durante años, ¿no? A ver, ¿quién me quiere contar? Una persona. ¿Qué adulto dejó una huella positiva en tu vida aunque quizá nunca se dio cuenta? ¿Quién me la responde? A ver, alguien, chicos, nadie les dejó una huella positiva en su vida, no puede ser. A ver, ¿quién me levanta la manito? A ver, chicos, ¿quién me comenta? Respóndanme a esa pregunta. Voy, Isabel, ya te activo el audio. Ok, Isabel, puedes encender allí tu audio y comentarme. Hola, buenas Ajá. tardes. ¿Cómo me le van a Hola, todos? ¿cómo estás? Muy ¿Todo bien? bien, feliz de verla, feliz de estar aquí con usted. Qué Bueno, chévere. la huella más importante y positiva que dejó en mi vida fue mi papá. Mi papá, Ajá. representó en mi vida una persona que me
que me dio mucho cariño, ¿no? Yo fui la última de, de las hijas de él, pero mi experiencia que yo tuve con mi papá no es la misma la que tuvo la mayor, ¿sí? Entonces mi Ujú. papá fue un hombre de carácter fuerte, estricto, Ajá. entonces, pero conmigo fue diferente. Y, y yo creo que yo le enseñé a amar a mi papá. Yo le enseñé a Chévere, qué lindo. sonreír y yo le enseñé a que cuando él estaba bravo y yo le cogía la carita y le decía, así se sonríe, abrázame, yo necesito tus abrazos. Entonces, mi papá representó en mi vida el ser más importante, ya no está, pero él, aunque no esté, influye mucho en mi vida. Los pasos que yo doy siempre pienso de que mi papá se sentirá orgulloso de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, para mí, él representó porque estuvo en los momentos más duros y más felices de mi vida. Cuando nació mi hijo, él estuvo ahí. Cuando tuve un problema, él es siempre que apareció. O sea, mi papá fue mi vida, mi vida, mi vida. Y realmente él marcó un amor muy fuerte para mí. Sí, entonces, eso quería compartir contigo. Qué lindo. Gracias. Bueno, yo les tengo otra experiencia mía particularmente. Yo, si tuviera que recordar a alguien, muchas gracias por tu experiencia, Isabel hermosa. Además, saben que yo cuando les estaba haciendo este curso y estaba preparando todo y bueno, decía con qué pregunta voy a iniciar este día, ¿no? Pensé y me respondí, ¿no? Porque hay una persona que en mi vida dejó una huella y ella nunca se dio cuenta de que la dejó. Y yo me acuerdo, yo estudié en un colegio de monjas y algunas de ellas solían ser bastante estrictas, ¿no? Y una de ellas en particular era muy estricta conmigo, particularmente. Y yo siempre decía, bueno, pero ¿por qué ella me exige tanto? O sea, como que yo lo tomaba como que ella, no sé, la agarraba conmigo, o sea, la tomaba conmigo y a los demás no les exigía. Y yo un día me acuerdo que le dije, ella se llamaba Morelva, y yo le digo, oye, oiga, Sor Morelva, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a los demás no? Y ella me acuerdo que me dijo, porque tú tienes la capacidad de hacer eso y mucho más. Y yo me quedé así como que, lo tomé como una excusa de ella en ese momento. Cuando tú tienes 12 años no entiendes mucho. Y entre los 12 y los 15 más o menos ella me estuvo formando en algunas cosas. Y yo nunca le dije a ella, o sea, gracias por su disciplina, gracias por, o sea, para nada, al contrario. En ese momento yo más bien me lo tomaba como que, o sea, ¿qué le pasa a esa monja conmigo? Todo el tiempo me exige, todo el tiempo me exige más y todo el tiempo, bueno, en fin. Y yo siento que hoy en día que ya recorres el camino, de repente ves otras cosas, siento que mucha de mi disciplina, de tal vez lo perfeccionista que puedo llegar a ser, o muchas de esas cualidades me las inculcó ella y tal vez nunca se dio cuenta, tal vez nunca le dije, oye, gracias por esto, porque en ese momento ni yo lo entendía tal vez. Pero pasan los años y te das cuenta que muchas veces la gente deja huellas en ti que ni siquiera al momento las llegas a ver, las llegas a analizar, pero que definitivamente fueron pues importantes, ¿no? Entonces, importante rescatar todas y cada una de esas experiencias. Muchas gracias, Isabel, igual por tu relato, ¿no? Ahora bien, chicos. El impacto, como el que les digo, ¿no? Que dejó esa persona en mí o como el que dejó el papá de Isabel en ella, no siempre aparece en los informes. Y vamos a hablar de esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de impacto, muchas veces se nos va la mente solamente a resultados visibles o a resultados cuantificables, ¿no? Pero hay cambios que son muy importantes igualmente y que no siempre necesariamente aparecen de manera fácil en los informes, ¿no?
Por ejemplo, un estudiante que vuelve a participar después de mucho tiempo, alguien que se atreve a pedir ayuda de pronto, quien comienza nuevamente a confiar, ¿no? Quien deja de sentirse completamente solo. Y hay algo importante de analizar en este punto, y es que no todo avance emocional se puede medir únicamente con números, porque pues muchos procesos internos evidentemente comienzan silenciosamente, avanzan de una forma lenta y obviamente requieren tanto tiempo como presencia y acompañamiento constante. Entonces es importante pues tener esto en cuenta, ¿no? ¿Por qué podemos llegar a decir que el seguimiento cambia vidas? ¿Por qué podemos llegar a asegurar esto? Fíjense, el seguimiento cambia vidas porque hace que el estudiante no quede invisible dentro de este proceso, ¿no? Y muchas veces el problema no llega a ser intervenir una sola vez. El problema justamente, ¿verdad? Aparece cuando el caso pierde continuidad. El problema aparece también cuando desaparece el acompañamiento. También el problema surge cuando el estudiante siente que ya nadie pues está pendiente de él, y por eso el seguimiento pues ofrece la posibilidad de primero detectar cambios, segundo identificar los riesgos que pueden haber, ¿verdad? Tercero pues ajustar estrategias. Cuarto, fortalecer ese apoyo emocional sumamente necesario y también mantener esa presencia desde el punto de vista institucional. Y me gustaría resaltar en este punto, pues algo importante, ¿no? Y es que acompañar no significa aparecer una sola vez de buenas a primeras, significa permanecer presentes precisamente durante el proceso, ¿no? Precisamente estar presentes durante el proceso, que es lo importante. Ahora, vamos a verles un poco, vamos a decirles la ruta experiencial de lo que vamos a ver hoy en nuestra última clase de este curso. Debo resaltar el hecho de que, bueno, ya esta es nuestra última clase de este curso, ¿no? Denme un segundo. A ver, chicos, en esta experiencia educativa del día de hoy, primero vamos a trabajar un poco más rápido los contenidos por el hecho de que vamos a dejar un pequeño tiempo para que ustedes nos puedan retroalimentar sobre lo que les ha parecido este curso, ¿no? Pero vamos a trabajar primero este seguimiento, cómo hacer el seguimiento a los estudiantes, ¿verdad? Luego, pues, monitoreo, ¿verdad? Luego, evaluación del impacto, luego mejora continua, luego fortalecimiento profesional del DS. Pero quiero que este módulo se comprenda desde una mirada muy humana, porque aquí no vamos a hablar solamente de formatos o de registros o de indicadores. Vamos a hablar de cómo saber si nosotros
estamos realmente ayudando y hacerlo precisamente consciente, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer esos pequeños avances y cómo el acompañamiento puede definitivamente dejar huellas profundas en la vida de los estudiantes? ¿Ok? Entonces eso vamos a ver el día de hoy. Ahora, quisiera empezar con lo siguiente. Quiero que busquen una vela, puede ser real o puede ser virtual, una imagen de una vela, o la linterna de su celular. Díganme cuando tengan eso a mano, por favor. Pueden buscar una imagen de una vela real o la linterna de su celular. Enciéndanla. Por favor, por favor, ¿quién me indica? Mañana yo les paso el link, Mirna, al grupo de la Masterclass. A ver, ¿tiene la vela, la linterna, el celular con la imagen de una vela? ¿Sí o no? Sí, dice Isabel. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Ok. Ujú, ¿quién más? Sí, listo. Ok, chicos. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer con esa vela? Fíjense. Ok, hay algo importante que vamos a hacer con esto. Apaguen por un momento sus micrófonos o concéntrense y observen la luz. Observen solo esa luz detenidamente. Sea la de la imagen de la vela, sea la de la linterna de su celular, sea que tengan una vela real enfrente. Observen la luz detenidamente. ¿Ya la están observando? Ahora, piensen en un estudiante que llegó alguna vez emocionalmente apagado. Ahora, piensen en algo pequeñito que puede haberle ayudado a recuperar un poco de luz. Y ahora les pregunto, pudo ser una palabra, una acción, una escucha, una presencia, una intervención, un acompañamiento. Muchas veces nuestro acompañamiento no elimina del todo la oscuridad, pero podría convertirse en la pequeña luz que ayude al estudiante a no rendirse. A ver, ¿quién me dice una pequeña acción que haya tenido alguna vez, que haya servido de esa pequeña luz que un estudiante necesitó un día que vino apagado? ¿Alguien me quiere contar una experiencia al respecto? ¿Sí o no?
¿Alguien quiere contarme alguna experiencia? ¿Alguien, chicos? Nadie. Mirna. A ver, Mirna, ¿qué nos tienes que contar? Ah, no, bajó la mano. Creo que fue por error. Bueno, continuamos. Ok, chicos. Hablemos en principio de el registro, que básicamente funciona como memoria del acompañamiento. Hoy yo quiero que cambiemos por completo esa forma de ver los registros institucionales. ¿Por qué? Porque muchas veces los percibimos solamente como burocracia, como documentos, como formatos o como exigencias a nivel administrativo, pero realmente cumplen una función pues muy importante, ¿no? Y es que hay que con ellos mantener viva la memoria del acompañamiento que yo realizo. Entonces, gracias a los registros es que nosotros podemos entender cada uno de los procesos que van ocurriendo, observar los avances que se puedan ir dando, identificar qué riesgos pueden haber y darle continuidad tanto emocional como institucional al estudiante. Y aquí aparece algo importante. Cuando un caso queda sin registro, muchas veces el estudiante también corre el riesgo de quedar invisible, pues, dentro del sistema, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros podemos hacer su caso visible o invisible y ahí va a ser nuestra responsabilidad. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la sistematización de la información? Es decir, de registrar todo en relación al estudiante. Fíjense, la sistematización no va nada más del hecho de organizar datos, ¿no? Sino que trata de construir una comprensión del proceso de lo que viven los estudiantes, porque precisamente cuando la información está definitivamente organizada, ¿verdad? Deme un segundo. Deme un segundo, che. Ajá. Les decía que cuando la información precisamente está organizada, cuando la información se actualiza, cuando realmente está conectada, entonces la institución puede tomar mejores decisiones, puede detectar patrones que antes no se hubiesen detectado y puede identificar riesgos y fortalecer las intervenciones. Y aquí pues aparece algo importante, ¿no? Y es que muchas veces cuando detectamos pequeños registros o detectamos esos detalles que de repente hemos registrado de manera oportuna, podemos definitivamente llegar a, a prevenir situaciones que pueden convertirse en algo más complejo a futuro. Y eso pues hay que evidentemente tenerlo muy en cuenta, ¿no? Ahora bien, el seguimiento del progreso estudiantil requiere que yo tenga una mirada mucho más amplia y mucho más integral, porque resulta que el avance no siempre aparece en las notas, ¿verdad? No siempre aparece en
la conducta que pueda llevar a tener el estudiante, su comportamiento, tampoco necesariamente en el rendimiento académico. También pues se puede llegar a observar en otras cosas como la regulación emocional, como la participación de los estudiantes, como las relaciones sociales que se pueden llegar a dar y como la expresión emocional o la capacidad que tenga el estudiante también, ¿por qué no? Para precisamente pedir ayuda, ¿no? Y aquí yo quiero destacar algo importante y es que muchos cambios no van a ocurrir de manera rápida. A lo mejor ni siquiera nosotros en nuestro periodo de atención lo vamos a ver, pero sí ocurren lentamente y por eso el acompañamiento pues necesita también de una observación constante, que no observemos al principio nada más, sino pues que estemos pendientes de esa observación frecuente, ¿no? Igualmente de la paciencia profesional. Muchas veces nosotros pues también evidentemente nos sentimos eh, frustrados, nos sentimos como que, "Ah, ¿qué pasó aquí?", etcétera, ¿no? Pero tenemos que también tener paciencia con el proceso, ¿ok? Igualmente, pues es importante también tener sensibilidad. La sensibilidad me va a permitir a mí que yo reconozca los avances, por muy pequeños que puedan parecer, ¿ok? Entonces, actualizar registros permite que podamos mantener la coherencia dentro del acompañamiento institucional, ¿no? Porque muchas veces un estudiante llega a interactuar pues con los docentes, llega a interactuar con el DC, llega a interactuar con los directivos y con las familias o las instituciones externas. Pero cuando no existe actualización o información actualizada, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, bueno, ahí es donde surgen las contradicciones, ahí es donde hay una pérdida de la continuidad y hay una desorganización y una intervención que definitivamente es poco efectiva, ¿no? Es por eso que registrar los avances, los acuerdos, las observaciones, las dificultades igualmente que se puedan presentar o precisamente el seguimiento también es una forma de proteger al estudiante y se convierte a la vez en una protección institucional y también emocional. ¿Ok? Entonces debemos tomarlo en cuenta en la actualización de registros. Ahora, cuando no existe un seguimiento exhaustivo, cuando la información no llega a registrarse, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Pues fíjense, cuando no ocurre seguimiento, yo quiero que piensen ustedes por un momento qué es lo que ocurre. Pues muchas veces, ¿verdad? El estudiante se vuelve a sentir solo, se vuelve a sentir que no está acompañado, ¿ok? Igualmente se pierde mucha información importante, ¿ok? Las estrategias también se repiten sin resultados y el caso queda invisibilizado. Y aquí aparece algo importante, y es que muchos estudiantes no necesitan precisamente una intervención aislada, ¿no? Sino que necesitan sentir una continuidad, necesitan sentir presencia y necesitan sentir apoyo, pero también acompañamiento constante.
porque muchas veces no es una gran intervención lo que impacta, sino saber que alguien durante el proceso estuvo allí presente. Y eso es lo importante, ¿no? Y hay errores en el monitoreo de casos que suelen ocurrir con bastante frecuencia, ¿no? Muchas veces más frecuentes de lo que podríamos imaginar en nuestras instituciones educativas. Y algunos ejemplos de ellos son el registrar información incompleta, que se registre la información y no se pongan todos los datos necesarios o todas las observaciones. O no actualizar el seguimiento. Yo hice un informe inicial y entonces cuando al final del año me pidieron, hice otro ahí por hacerlo y ya ni me acordaba de nada. O dejar casos sin que haya una revisión, pues posterior, ¿no? Esto puede generar que haya una pérdida de continuidad y se puede, de hecho, afectar de manera directa al estudiante. Y aquí yo quisiera hacer énfasis en algo bien importante y es que cuando el seguimiento no es suficiente, aparte de afectar la parte administrativa, también puede emocionalmente afectar al estudiante. ¿Por qué? Porque pues le va a transmitir una sensación de abandono o de desorganización a su alrededor o de falta de un acompañamiento real. Y por eso el monitoreo constante también, evidentemente, se convierte en una forma de cuidado, ¿ok? En una forma de pues de cuidado. ¿Ok? Ahora bien, quiero que analicemos este caso porque representa una situación muy real. Veamos, existe un estudiante con ansiedad, con dificultades conductuales, con bajo rendimiento, pero no existen registros claros. No existe un seguimiento actualizado, no hay una continuidad institucional. Y aquí aparecen preguntas importantes como esta, ¿no? ¿Qué estrategias ya se intentaron? ¿Qué funcionó? ¿Qué riesgos existen actualmente? ¿Qué información se perdió? ¿A qué nos ayuda comprender esto? Que los registros, aparte de ser documentos, son herramientas que sostienen la continuidad del acompañamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, analizando un caso sin registro, respóndanme, ¿no? ¿Qué pasaría cuando el profesional desconoce este proceso? ¿Qué problemas podrían aparecer? Lean el caso y alguien que me quiera levantar la mano. ¿Qué problemas podrían aparecer o surgir? Ah, chicos, a ver, chicos, voy, Mirna, voy, Mirna, coméntame, Mirna, cuéntame. Te escucho, Mirna. Ya, sí, ahí estás, lo tienes abierto. No, sí me escucha.
Sí, Ya, buenas noches. Resulta que cuando no hay una organización en planeamiento institucional, a ver, que no hay un registro diario con el estudiante, se presentan problemas de seguimiento como ajá, docente hacia la institución y hacia el estudiante. Problemas en todo aspecto, en lo cual puede perjudicar tanto al estudiante como el docente como la institucionalidad. Entonces tenemos que siempre estar para no tener pérdida o confusión de ujú, ok. Muy bien, Mirna, gracias. Ok, vamos a ir avanzando la diapositiva. Ahora vamos a hablar de algo muy importante y es de la continuidad emocional del acompañamiento, ¿no? Quiero que pensemos en algo que es definitivamente profundamente humano. La continuidad emocional. ¿Por qué? Porque el estudiante, chicos, necesita sentir que primero alguien recuerda su proceso, o sea, que alguien, chicos, está pendiente de él, ¿no? Que alguien sigue pendiente, que no lo dejaron solo, que alguien observa todos los avances. Ajá, muy bien. Redmi, no sé tu nombre, tienes el usuario como Redmi, pero muy bien. Y que alguien permanece allí presente, ¿no? Entonces, muchas veces lo que fortalece emocionalmente al estudiante no es una gran intervención aislada, es la sensación de continuidad, saber que existe seguimiento, saber que hay apoyo, saber que el estudiante no fue olvidado luego de una sola intervención. Eso, chicos, para un estudiante es muy importante, ¿no? Quiero que reflexionemos sobre esta idea que les planteo aquí en esta diapositiva, ¿no? Y es que registrar también es cuidar. O sea, registrar lleva implícitamente el hecho de cuidar, porque muchas veces pensamos que cuidar implica solamente, pues, escuchar, implica orientar o implica contener emocionalmente. Pero también la verdad es que cuidamos precisamente cuando damos continuidad a algún proceso, cuando mantenemos el seguimiento, cuando organizamos la información, cuando protegemos ese proceso de acompañamiento. Y aquí hay algo importante que destacar y es que un buen registro puede convertirse en esa protección emocional e institucional para el estudiante, ¿no? Y ahora llegamos a una de las preguntas precisamente más profundas de todo este curso. ¿Cómo sabemos? Y yo quiero que ustedes me lo respondan, alguien que me levante la mano. ¿Cómo ustedes saben cuando realmente ayudan a un estudiante? Cuéntenme. ¿Cómo ustedes lo notan? ¿Cómo lo notan? ¿Cómo lo notan? ¿Alguien quiere levantar?
levantar la mano e indicarme por sus comportamientos, dice Mirna. ¿Quién más? Por su cambio de actitud frente a los demás. ¿Quién más? ¿Quién más? Por su socialización. Ok, lo espero entonces. Indíqueme igualmente si le puedo pasar esos dos el día de mañana para que me ayude. Lo que le comenté de la carpeta. Incluso por su aspecto físico. Por el mejor trato a todos y en especial a sus padres. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente ayudamos a un estudiante? Esta pregunta que les hice es importante porque muchas veces el impacto del acompañamiento no es ni inmediato ni completamente visible. A veces ese cambio se da en cosas pequeñitas, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo volver a participar de alguna u otra forma, pedir ayuda, reducir un poco la ansiedad, confiar pues nuevamente o simplemente sentirse pues menos solo, ¿no? Y aquí hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta y es que el impacto humano no se puede medir nada más con números o con indicadores tradicionales, ¿ok? Ahora bien, evaluar, chicos, va mucho más allá de evadir, evaluar va mucho, no es nada más medir problemáticas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros hablamos de evaluación, pensamos únicamente en problemas que puedan ocurrir con el estudiante, ¿verdad? O errores que pueda cometer él mismo frecuentemente, o conductas difíciles trabajar o resultados negativos, pero evaluar igualmente implica reconocer avances, recursos emocionales, crecimiento, ¿no? Y participación o bienestar porque el acompañamiento no busca nada más reducir dificultades, también pues busca fortalecer esa seguridad emocional, esa confianza y precisamente la regulación y los vínculos o esa capacidad igual de afrontamiento. Y hay algo importante que rescatar aquí, y es que una evaluación cuando es verdaderamente humana no solo ve dificultades, chicos, también ve fortalezas en el estudiante, ¿ok? Y es importante que tomemos esto pues muy, muy en cuenta, ¿ok? Vamos a ver los análisis de los resultados de intervención. ¿Qué implica analizar un resultado? Cuando yo hice una intervención, llevé un proceso por un largo tiempo y allí me siento y analizo. Entonces, esto implica detenernos a observar el proceso realizado, ¿no? Y ahí les voy a dar un ejemplo como que qué estrategias realmente funcionaron, ¿no? ¿Qué cambios fueron los que realmente aparecieron?
o qué dificultades continúan apareciendo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita realmente ajustarse y qué ayudó al estudiante a avanzar? Y aquí quiero resaltar algo súper importante y es que evaluar, chicos, no significa bajo ningún concepto juzgar. Significa más bien que yo aprenda del proceso para que pueda llegar a mejorar futuras intervenciones, porque muchas veces incluso esas estrategias que no funcionaron nos enseñan información muy valiosa sobre las necesidades reales del estudiante. No todo lo que haya pasado equivocadamente es malo. ¿Ok? Entonces, los cambios conductuales muchas veces son los elementos visibles del proceso. Entonces, por ejemplo, fíjense, ¿qué son los cambios conductuales visibles? Muchas veces los cambios en conducta es lo primero que nosotros vamos a observar luego del proceso, ¿verdad? Es lo primero que vamos a observar. Por ejemplo, la reducción de la agresividad, ¿no? La mejora de la convivencia, es decir, cómo interactúa, cómo convive con sus demás compañeros, una mayor participación, un mayor nivel de interacción, de repente de socialización, de intercambio real con cada uno de los compañeritos que pues ese estudiante tiene a bien compartir, ¿no? O una mejor asistencia o la reducción de conflictos. Pero aquí aparece algo súper importante, pero que súper importante, y es que muchas conductas son reflejo de procesos emocionales internos. Y por eso cuando nosotros observamos cambios conductuales positivos, pues muchas veces también estamos viendo una mayor regulación, una sensación de seguridad, un acompañamiento emocional que ha estado allí y una estabilidad interna, sin duda, ¿no? Entonces tenemos que valorar también y ver qué ha podido ser visible y qué hay detrás de esto, ¿no? Pero bueno, eso es fácil porque eso de alguna manera u otra lo vemos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los cambios emocionales son invisibles, en cambio, ¿no? Porque muchos de los avances más importantes precisamente no siempre se van a ver de manera rápida, ¿verdad? No aparecen necesariamente en informes y muchas veces ocurren, ¿verdad? De manera silenciosa, ¿no? Por ejemplo, chicos, un estudiante que confía nuevamente, alguien que reduce su miedo, alguien que se atreve a expresar sus emociones, alguien que recupera esperanza. Y aquí hay algo que aparece que es profundamente importante y es que muchas veces el verdadero impacto ocurre dentro del mundo emocional del estudiante antes de que se pueda hacer visible externamente. Y eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta. Ahora vamos a hacer esta actividad. Sí les agradecería que participemos. Yo sé que es viernes, que ya estamos un poco fastidiados.
pero por favor participemos, ¿no? A ver, pequeños cambios que significan mucho. Veamos. A ver, respóndanme por favor, ¿qué pequeños cambios pueden representar grandes avances emocionales en un estudiante? Algunos ejemplos que les puedo dar: volver a participar y pedir ayuda, por ejemplo, disminuir el aislamiento y expresar emociones, por ejemplo, regresar a clases y relacionarse nuevamente. ¿Qué pequeños cambios de estos o parecidos han observado ustedes? Vamos a ver quién me da una respuesta. A ver, ¿quién me dice? Pequeños cambios. Lean la pregunta y respóndanme. Ahí les doy hasta ejemplos. Alza la mano para participar, exacto. ¿Quién más? ¿Quién más? Compartir con sus amigos sin gritar, respetando turnos. ¿Quién más? Muy bien. ¿Quién más? Respetar a los profesores y a sus compañeros. Buscar al DC por su propia iniciativa. Cuando el estudiante continúa con los procesos encaminados, por ejemplo, el proceso continuo a sus terapias. Ok, ¿quién más? Expresar lo que le incomode sin temor. ¿Quién más? Acudir al DS solicitando apoyo. ¿Ok? ¿Quién más? Se entusiasma y le da seguridad para participar respetando el espacio de cada uno. Muy bien, chicos. Gracias por participar. Hoy nuestro contenido va a ser un poco más corto, ¿ok? Porque hoy dejamos un espacio para que precisamente nos den su retroalimentación y bueno, han estado calladitos, así que más rápido se nos va el tiempo. ¿Qué quería que esta actividad nos ayudara a pensar? Precisamente en esos pequeños cambios que muchas veces pasan desapercibidos. Porque en ocasiones, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Nosotros esperamos transformaciones enormes, que de un día para otro se porte excelentemente bien, ¿no? O un cambio brusco en su conducta, cambios inmediatos. Ah, no, que si llegaba y lloraba todo el día, ya no lo haga nunca, no. No ocurre así, chicos. No ocurre así, ¿ok? No ocurre así. Entonces, a ver, a veces esperamos resultados completamente visibles, que los observe todo el mundo y que todo el mundo diga, ay, wow, mi intervención funcionó, pero muchas veces esos avances que son grandes precisamente comienzan con cosas pequeñitas, como por ejemplo el hecho de volver a participar, el hecho de pedir ayuda,
el hecho de reducir pues el aislamiento o el hecho de expresar emociones, ¿no? Y aquí es donde aparece lo importante, que es que a veces esas pequeñas acciones que nosotros podemos ver como muy mínimas son para el estudiante victorias emocionales enormes, que estaba atravesando dificultades profundas y al fin logró un pequeño cambio. Entonces no minimicemos la importancia de nada de estas cosas, chicos. Ahora, vamos a ver qué indicadores nos pueden dar a saber que hay avances desde el punto de vista emocional y conductual. Evaluar estrategias aplicadas implica preguntarnos constantemente si esto realmente está ayudando, qué es lo que necesita ajustarse, qué funcionó mejor. ¿Qué es lo que debemos fortalecer? Y aquí yo quisiera hacer énfasis en algo súper importante, y es que evaluar no significa buscar ni culpables ni errores, no, para nada. Significa precisamente aprender. ¿Por qué? Porque el acompañamiento emocional, pues, requiere flexibilidad, chicos, requiere adaptación. Requiere una observación constante y requiere la disponibilidad de mejorar precisamente de forma continua. Entonces, cuando hay una pequeña estrategia, se puede generar un impacto muy grande en el bienestar precisamente de mi estudiante. Y esto es lo que quiero que pues tengamos muy en cuenta, ¿no? Y que miremos los errores frecuentes cuando nosotros evaluamos procesos para que precisamente no los cometamos jamás. Cuando hablamos de indicadores de avance, necesitamos tener como que una mirada mucho más amplia, más allá de la conducta. ¿Por qué? Porque hay indicadores tanto emocionales como conductuales, como sociales y relacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la participación, la convivencia, pues la regulación emocional o simplemente la expresión de emociones o la asistencia o esa capacidad para pedir ayuda, ¿no? Y algo súper importante de destacar es que un estudiante pudiera, en efecto, seguir teniendo dificultades, pero al mismo tiempo podría estar avanzando emocionalmente de una manera notable, de una manera significativa, a la que yo pues también le tengo que dar su valor, le tengo que dar su importancia, definitivamente, ¿no? Entonces, por eso es que la evaluación debe ser tanto integral como humana. De hecho, profundamente humana, mis chicos, ¿ok? Vamos a reflexionar en esto. Vamos a ver, vamos a reflexionar un poco en esta idea. No, ya va, me salté una diapositiva, la de los errores. ¿Qué errores ocurren frecuentemente cuando yo evalúo procesos? Fíjense,
Algunos ejemplos de los errores que suelen ocurrir cuando evaluamos procesos son, primero que esperamos un cambio rápido, ¿no? Que el estudiante ya cambie de un momento a otro. Que ignoremos los pequeños avances. A veces los avances son pequeñitos, a lo mejor no tan significativos para usted, pero son grandemente importantes para el estudiante, ¿no? O cuando las personas se enfocan únicamente en los problemas o cuando comparan constantemente un estudiante con otro. Entonces aquí quiero destacar algo importante. Los procesos emocionales, chicos, no funcionan precisamente como procesos mecánicos, ¿no? Y por eso pues tenemos que tener en cuenta que cada estudiante tiene ritmos distintos, que cada estudiante tiene tiempos diferentes para hacer las cosas, que cada estudiante tiene maneras diferentes de avanzar. Y por eso es que el acompañamiento requiere primero de paciencia, segundo de sensibilidad y tercero de observación, además de comprensión precisamente de ese proceso humano. ¿Ok? Ahora sí, vamos a reflexionar un poco en torno a esta idea, ¿no? Muchos cambios comienzan silenciosamente y es entonces que a veces un estudiante empieza a confiar nuevamente, reduce el miedo, vuelve precisamente a participar o simplemente se deja de sentir solo. Y bueno, puede que esos cambios no sean tan visibles externamente, ¿no? Pero internamente pudieran ser avances enormes. Entonces, el acompañamiento requiere aprender a reconocer procesos invisibles que muchas veces están ocurriendo lentamente dentro del estudiante, ¿no? Y es aquí precisamente donde debemos recordar algo sumamente importante y es que el DC también aprende y también evoluciona. Porque cuando uno ayuda en la transformación del estudiante, no es nada más el estudiante el que cambia, es también uno. A ver, ¿quién me dice un cambio que haya tenido en sí mismo con su experiencia laboral en el DS? A ver, ¿quién me comenta? A ver, ¿quién me indica, por favor? El aprender a escuchar, dice Isabel. A ver, ¿quién más? Aparte de Isabel. ¿Qué cambios ha observado en sí mismo? Ajá, pero en ustedes, no ya en el estudiante. ¿Qué cambios han podido percibir con su trabajo en ustedes mismos? Aprendí a ser más tolerante, ajá. Satisfacción. Dar un acompañamiento más humano y consciente. A ser más observadora. Shirley está levantando la mano. Vamos a ver. Ya te enciendo el audio, Shirley. Cuéntame, ya, listo. Hola, buenas noches con todos. Hola, buenas noches.
Creo que a cada uno esto es trabajar en el DS. Creo que, bueno, de mi parte, creo que nos hace más humanos y más conscientes también en el que queremos, vemos que protegemos a estudiantes y nos volvemos más protectoras de nuestros hijos, en el caso que somos madres, ¿no? No queremos que nuestros Ajá. hijos pasen por diversas situaciones y, y aprendemos, y si, por ejemplo, estamos vulnerando algún derecho, restituimos ese derecho. Pongo como por ejemplo, yo soy madre soltera, pero también he llevado este proceso y digo, no, ya está bien, yo sé que yo puedo seguir con el proceso con mi hija, poder apoyar a mi hija en todo, pero también estoy vulnerando un derecho, que es el derecho de que por lo menos o sea, a pesar de que yo siempre le he dicho al padre, tienes la oportunidad de poder ser el papá de ella, pero no quiere, entonces yo digo, no, aprendemos a restituir ese derecho, por eso digo, y comencé Ujú. con el proceso, por ejemplo, en este caso de demanda, para que de esa manera, pues él sea responsable, ¿no? Ya no fue de Ajá. manera normal como uno hubiese querido, pero ya tocó usar la ley, entonces eso nos hace madurar y sobre todo hacer cambios en nosotros mismos positivamente y podernos empoderar también de nuestras situaciones, porque a veces no lo hacemos. Claro, así es, fíjate, cómo de repente tu trabajo, el tú ver tantos niños vulnerables, tantos niños que no, bueno, que no cuentan con su papá y que sobre todo tiene el derecho de conocerlo, de compartir con él, que ya después si no se da, pues por lo menos no haya quedado de tu parte, ¿no? Eso es importante, nuestra responsabilidad emocional con los niños también, ¿no? A veces como adultos lo vemos todo desde nuestra rabia, desde nuestra frustración, y eso es totalmente normal. Pero bueno, fíjense como muchas veces la parte laboral y ver todo esto legal, pues nos hace reflexionar un poco y nos hace decir, bueno, mira, nada, o sea, si él no quiere, al menos que mi hija el día de mañana, en tu caso, no vaya, que tu hija no vaya a decir el día de mañana que tú no lo intentaste, que tú le coactaste ese derecho, que fuiste tú la piedra trancadora. Si él no quiere, si él, bueno, ya, pero tú, o sea, como que salvaste tú responsabilidad para con tu hija, para cuando ella te pregunte, mamá, ¿por qué no me dejaste compartir con mi papá? Tú le puedes decir, no, yo quise hacerlo. No, no fue él, tal vez el que no quiso, ¿no? Entonces, bueno, es importante, chévere, qué vivencia tan hermosa, ¿no? El aprender, el reconstruirnos nosotros mismos también por de repente, pues aprender en esta parte laboral, ¿no? Entonces, acompañar estudiantes, como les decía, también transforma a quienes acompañan y a través de esos procesos, pues aprendemos nuevas maneras de escuchar, aprendemos nuevas estrategias, aprendemos a tener más sensibilidad, aprendemos a ser sin duda más empáticos y nuevas formas de entender ese sufrimiento humano, ¿no? Y aquí yo diría que aparece algo sumamente importante y es que el crecimiento profesional no significa ser el más perfecto de todos, significa estar dispuestos también a reflexionar en lo que hemos hecho mal, a aprender de nuestros errores, a ajustar aquellas cosas que podemos seguir mejorando, a seguir evidentemente creciendo de manera constante. Eso yo diría que es pues lo importante, lo realmente valioso, ¿no? ¿Y qué significa tener la capacidad de ajustar mi plan, de decir, mira, no, esto definitivamente a mí no me está funcionando, por lo que yo tengo que cambiar la estrategia, ¿no? Entonces, fíjense, significa esto reconocer
que los estudiantes cambian constantemente y evidentemente si el estudiante cambia, el acompañamiento también es algo que debe definitivamente adaptarse, ¿no? Y es por eso que precisamente necesitamos modificar estrategias, necesitamos incluir nuevos apoyos, necesitamos fortalecer el seguimiento, necesitamos cambiar el enfoque, adaptar también los objetivos y saber o entender algo importante. Es que cuando yo hago un acompañamiento flexible, ¿verdad? Precisamente es porque no existen fórmulas iguales para todos los casos, chicos. Y por eso yo tengo que tener en cuenta que si yo tengo que mejorar, pues yo tengo que hacerlo. Voy a mejorar yo como profesional y también va a mejorar mi estudiante y por ende yo me voy a sentir feliz. Por eso debemos pues reflexionar en cuanto a nuestra práctica profesional, porque cuando uno reflexiona en su práctica profesional, tiene que ser muy honesto, chicos, con uno mismo. Tiene que ser muy humano, porque todos los profesionales primero cometemos errores y eso es totalmente normal. ¿Quién no ha cometido errores en su trabajo? Todos, a todos nos ha pasado. Todos hemos cometido errores en nuestro accionar, ¿no? Todos tenemos limitaciones, que no tenemos materiales, que no tenemos no sé qué, que no me deja la dirección hacer tal cosa. Entonces todos tenemos sin duda limitaciones, ¿no? Y todos sentimos desgaste emocional, ¿no? Y atravesamos precisamente procesos de aprendizaje, pero es justamente la reflexión lo que nos permite crecer, lo que hace que podamos mejorar, lo que llega a fortalecer nuestras habilidades y por supuesto que acompañar de una forma más consciente, ¿no? Para lo que es importante detenernos en saber que el verdadero acompañamiento profesional precisamente o ese verdadero crecimiento aparece cuando dejamos de actuar automáticamente y comenzamos a cuestionar de manera profunda nuestra práctica, ¿ok? Y empezamos a cuestionar, precisamente empezamos a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo bien? Si yo no soy capaz de preguntarme esto, básicamente sería bastante complejo, ¿no? A ver, vamos a hacer esta actividad y yo creo que sea muy profundamente profesional, chicos. Y me digan ustedes qué cambiarían hoy en su práctica profesional. Después de yo haber recibido este curso toda esta semana, ¿qué haría diferente? ¿Qué fortalecería? ¿Qué cambiaría mi forma de acompañar? ¿Qué aprendizaje me llevo de este curso? Y aquí, respondiendo a esto, vamos a ver que el crecimiento profesional empieza, como lo pongo aquí, cuando nos permitimos revisar nuestra propia práctica. A ver, ¿quién me responde para esto si quisiera que me levantaran la mano porque es la forma en que yo voy a saber si ustedes, después de este curso, ¿qué cambiarían? ¿Qué han aprendido? ¿Qué les quedó? A ver,
¿Quién me indica, por favor? Levántenme la mano que con esto ya vamos cerrando el curso. Hazlo inmediatamente y me envías los datos, por favor. Ajá. A ver, Gladys, respóndeme a esas preguntas. A ver, cuéntame. A ver, cuéntame. A ver, a ver, no te oigo. A ver, déjame ver si te enciendo nuevamente el audio. Gladys, estás con el audio activado, pero no te escuchamos. No sé si tiene algún problema tu micrófono. ¿Alguien más aparte de Gladys, mientras Gladys de repente puede resolver lo de su micro? A ver, ¿alguien más? Con esto vamos cerrando el módulo, chicos. Así que espero sus opiniones. A ver, ¿alguien más? Shirley. Ok, cuéntame, Shirley. Realmente para mí el curso ha sido muy significativo porque, como dije en una otra intervención, pues es mi primera experiencia en DESE. Estoy conociendo cómo trabajar, cómo hacer esta función para poder acompañar a los estudiantes. Y no solamente acompañar a los estudiantes, sino lo que se desea hace un momento, o sea, reconstruirme como persona, como profesional, como ese ser humano que siempre ha estado predispuesto pues a, a apoyar, a acompañar, a escuchar, porque aparte de recién tener esta experiencia en DS, ¿no? He trabajado como soy licenciada de Trabajo Social en diferentes programas, y entonces tengo diferentes vistas de eh, aristas en territorio. Entonces, y esto estar como analista de ese, sobre Ujú. todo, es esa parte, ¿no? De saber escuchar para poder acompañar de la manera más segura. Muy bien, Shirley, muchas gracias. A ver, Isabel. Isabel. A ver, Isabel. ¿Sí? ¿Me escucha? Ok. Sí. Bueno, primeramente todo pasa por casualidad, ¿no? Y que yo creo que le doy gracias a Dios por seguirme preparando cada día más y este curso me ha fortalecido mucho. O sea, yo creo que a todos, ¿no? Los que estamos presentes, a ser más humanos más que todo, porque nuestra profesión es linda, es tratar con el ser humano y ver en ellos a nosotros mismos, ¿no? Ir mejorando cada día esos pequeños errores, ¿no? Y acompañar, sostener, guiar al otro no es fácil, ¿no? Para eso tenemos que No. nosotros nutrirnos nosotros Ujú. mismos y
y autoevaluarnos, ¿no? Lo que decía Shirley en este momento a mí me pareció muy bien y cada uno tenemos que, cada uno de nosotros, saber con qué vamos a trabajar. También trabajar con nosotros mismos, perdonarnos, abrazarnos para poder abrazar al otro, ¿no? Y yo creo que lo que más trabajaría yo en registrar y documentar, porque muchas veces como DC nosotros trabajamos y a veces por el tiempo no registramos, no hacemos el acompañamiento, documentar ese registro, ¿no? Entonces yo creo que eso es, fortalecería yo más la función como DC. Pero eso de estar ahí, guiar, me pareció fantástico como tú lo explicaste, ¿no? Que lo hace de una manera tan sencilla, tan humana y que Qué eso lindo. que nos queda a nosotros. Muchas gracias y Dios te guíe, te ilumine y que nos has, gracias por compartir desde tu experiencia, porque esa charla y este curso, más allá de expresar, es tu experiencia lo que has dado, porque lo haces tan natural y eso es lo que nos ha llegado a cada uno. Muchas gracias, ¿sí? Un abrazo. Qué chévere, muchas gracias a ti. A ver, Olga, a ver, Olga. Buenas noches, Buenas estimado grupo. noches. Bueno, para mí ha sido una bonita experiencia el Ajá. haber encontrado este curso en primera instancia. En el área personal a mí me ha fortalecido bastante porque hay a veces nuevos tips, nuevas experiencias de los colegas Por en aquí. cuanto a intervención que a uno le van fortaleciendo y le ayudan a hacer una mejor intervención dentro del área donde se encuentra. Y gracias a usted también por habernos permitido y haberme permitido ser parte del grupo. Yo No, feliz, gracias a triste a la ustedes. vez, porque ya se acaba el curso, pero para mí ha sido full enriquecedor como profesional, como ser humano. Y yo creo que voy. Ah, se te silenció. A ver, déjame volvértelo a activar. Ahí, puedes encenderlo nuevamente. Perdón, te lo silencié. Listo. Eh, en ese caso, también permitirnos, yo creo, primero fortalecer al equipo de ese con cada una de nuestras ideas para poder tener también una buena intervención en cuanto en la institución que nos encontremos laborando. Como usted dijo, nadie nace sabiendo, poco a poco vamos fortaleciendo y vamos haciendo un equipo fuerte que al final vamos a dar buen fruto, vamos a tener muy buenos números al final en la intervención, que eso brinda la alegría al final del día, ¿no? Haber podido ayudar, dar la mano a las personas que tienen alguna dificultad. A veces obviamos ciertas cosas que nos saltamos y no nos damos cuenta. Y a veces eso es fatal en una intervención. Eso, Muchas desearles gracias, Olga. éxitos a los compañeros, a los que están empezando en este noble camino. Es muy largo para recorrer, pero muy linda la experiencia. Muchas gracias por compartir con nosotros. Que tengan una bonita noche. Ok, muchas gracias a ti. A ver, Olga, Shirley e Isabel. Les voy a pedir un favor. Si quieren, si no quieren, no pasa nada. Les pregunto, ¿ustedes me quisieran dar su testimonio de nuestro curso? Lo mismo que me dijeron ahorita.
pero luego pues con su camarita encendida para que lo podamos mostrar en nuestras redes sociales, me querrían ayudar con eso. Para ustedes es un pequeño gesto, pero para nosotros significa mucho. Es la manera de que sigan conociendo de alguna u otra forma el trabajo que hacemos. Si quieren ayudarme con eso, me avisan y ahorita que terminemos, pues se quedan solo un segundo conmigo. No nos vamos a tardar ni un minuto en eso. Si no quieren, no pasa nada, también lo entiendo. Es solo algo si lo desean. Si este curso, y a cualquier otra persona que lo quiera hacer, si siente que de alguna manera en Erudito les hemos ayudado, les ha servido lo que hemos trabajado para ustedes, pues bueno, nos pueden ayudar con esto. Ahí me avisan y ahorita que terminemos, paro la grabación y grabamos estos testimonios, ¿sí? Ok. A ver. Ahora hablemos de el fortalecimiento del rol del DC. Fíjense, el rol del DC es mucho más profundo que intervenir situaciones problemáticas. ¿Por qué? Porque el DC pues también protege, ¿verdad? El DC también acompaña. El DC también orienta y también articula pues apoyos y fortalece el bienestar emocional, precisamente ayudando a construir entornos mucho más humanos en la institución. Y aquí quiero hacer énfasis en algo súper importante y es que muchas veces el DS se puede llegar a convertir en uno de los espacios más seguros emocionalmente para un estudiante porque el acompañamiento también puede convertirse en protección emocional, ¿ok? Ahora, el impacto humano del acompañamiento educativo. Yo quiero que pensemos en el verdadero impacto humano del acompañamiento educativo, porque muchas veces acompañar, pues significa escuchar cuando nadie escucha, ¿verdad? Significa sostener emocionalmente, significa validar emociones, significa contener ese dolor y posiblemente pues permanecer presentes en momentos difíciles y a pesar de que algunas intervenciones no nos vayan a generar un cambio inmediato, se pueden convertir en un proceso enormemente transformador, porque muchas veces una escucha, chicos, oportuna puede marcar esa diferencia entre el sentirse completamente solo o definitivamente el sentirse acompañado. Y ahora vamos a hacer lo que sería la actividad final de este módulo, ¿no? Yo les dije que trajeran una carta o algo para hacer una tarjetita. Quisiera que le hicieran rápidamente una frase, ¿no? Una carta al estudiante, ¿no? Escriben una frase o un mensaje que ustedes le hayan querido decir a un estudiante que atraviese ansiedad, miedo, dificultad emocional y puede incluir algunas de las siguientes cosas, ¿no? Apoyo y esperanza, escucha y acompañamiento, validación emocional, fortaleza. ¿Por qué? Porque una sola frase puede ser un punto de apoyo importante. ¿Quién me hace un cartelito rápido? Yo les dije que me lo podían hacer con colores, desde alguna aplicación que utilicen para ello, ¿no? ¿Cuál es la idea de escribir una carta, un mensaje para un estudiante? No es solamente una actividad emocional, es una manera de recordar el verdadero sentido del acompañamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces un estudiante necesita escuchar que no está solo, chicos, que puede pedir ayuda, que alguien cree en él o que todavía pues hay esperanza, ¿no? Y hay algo importante acá en esto y es que una sola frase se puede convertir en en un punto definitivamente de apoyo emocional para alguien que atraviesa momentos difíciles. Así que alguien me puede decir
su frase o me la puede mostrar si la escribió. A ver, a ver, a ver. Frases, chicos. O me la pueden decir también, me encienden el micrófono. Es más, voy en este momento a poder hacer que... Vamos a ver. Déjenme dejar de compartir para... Ahí pueden activar el micrófono por ustedes mismos, ya lo tienen desbloqueado la opción. ¿Quién me quiere decir alguna frase que le diría a un estudiante? Tú puedes hacerlo. ¿Cómo? Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Muy bien, gracias. ¿Quién más? No tienes que cargar todo al mismo tiempo. Avanza un paso a la vez. Yo te ayudaré. Muy bien, perfecto. ¿Quién más? Confía en tu proceso. Permite que quienes te aprecian te acompañen y no olvides que cada día es una nueva oportunidad para seguir creciendo. Muy bien. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien Todo va más? a salir bien con fe y valentía. Ánimo, tú lo puedes, no te rindas. Muy bien, chévere, perfecto. Genial. Bueno, mientras se les van ocurriendo cositas por allí, vamos a ir terminando con esto, ¿no? Fíjense. Muchas veces, chicos, un estudiante no recuerda los informes que hicieron de él, los protocolos que siguieron, los procedimientos que siguió la institución, pero sí que recuerdan quién los escuchó, sí que recuerdan quién creyó en ellos, sí que recuerdan quién estuvo allí acompañándolos y quién permaneció allí presente, pero sobre todo quién los hizo sentir importantes. Y hay algo poderoso que tenemos que tener en cuenta. Las huellas más profundas generalmente se construyen con pequeños actos humanos cotidianos. Porque a veces una pequeña escucha genuina, una presencia constante, pues puede permanecer emocionalmente durante muchos años, claro que sí, en la vida de muchas personas, ¿no? Y eso es lo que deja huella en ellos. Y ahora quiero que esta última actividad, que quiero que me la respondan, qué es lo que me llevo de este curso, donde van a tener que responderme qué aprendizaje, qué reflexión o qué experiencia les deja este curso. Les doy aquí unos ejemplos: empatía y sensibilidad, nuevas herramientas y estrategias, reflexión profesional, transformación personal. ¿Qué les deja de o otras cosas, no?
¿Qué se llevan realmente? Tal vez eso, ¿no? Nuevas herramientas o mayor sensibilidad, otra manera de mirar, nuevas estrategias, una comprensión más humana del acompañamiento. Y aquí quiero destacar algo importante y es que el acompañamiento no nada más transforma, como les decía hace rato, a los estudiantes, sino también a quienes acompañan. Así que si alguien me quiere decir algo que le dejó este curso, quiere darme su testimonio de lo que le pareció el curso, pues puede encender simplemente su micrófono y comentarme. La, cap- la capacitación sobre este curso pues fue una experiencia muy enriquecedora, tanto en el ámbito profesional como personal. A la vez me permitió fortalecer con mis conocimientos y adquirir nuevas herramientas para mejorar el acompañamiento a los estudiantes y a las familias. Siempre y cuando pues también este curso nos brindó un espacio sobre todo de reflexión que contribuyen a mi crecimiento personal, reforzando los valores como la empatía, sobre todo, la escucha activa, el compromiso con el bienestar de la comunidad educativa en la que trabajo. Y pues agradezco Ujú. esta oportunidad de aprendizaje que sinceramente pues me da luces para, decía yo incluso anoche a mi jefa, ¿no? Le decía para no cometer errores, porque Ujú. es mi primera Mm. experiencia y no me gustaría pues eh, cometer algún error, ¿no? En este proceso. Claro, muy bien, qué chévere, Shirley, muy buena tu reflexión. Ajá, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, mi recurso me ha fortalecido mucho porque yo estoy estudiando psicología clínica y pienso especializarme en la parte educativa. Ujú. Me ha hecho reflexionar mucho cómo se trabaja en los redes. Muy bien, muchas gracias a ti también por haber participado. ¿Quién más? Mm. Bueno, este curso me ayudó a mí a ser más humano, a, a estar más activa, a observar más a los estudiantes, a no dar por sentado algo, sino, sino ir, acompañar, sostener y hacer el acompañamiento que cada estudiante necesita. Aquel estudiante que no se deja notar, aquel estudiante que está calladito, mirar y ver qué es lo que está sucediendo, porque atrás de ese niño hay una historia que hay que trabajar. Eso me ayudó a fortalecer más esa parte humana de trabajar con cada uno y no solamente con los estudiantes, sino con aquel compañero de trabajo, con aquel amigo que está al lado, que a lo mejor está pasando por un problema y ni siquiera alzamos la mirada para decir cómo estás. Sí, eso. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, voy a cerrar con esto, chicos. Denme un segundo. Ok, bueno, chicos, fíjense. Quiero cerrar esto recordando que acompañar, como les dije, es un acto profundamente humano, porque básicamente significa escuchar, significa sostener, significa comprender, también orientar, también validar emociones y sobre todo permanecer presentes también en momentos difíciles. Y algo importante que quiero que les quede es que muchas veces el estudiante no necesita que seamos un adulto perfecto.
necesita que estemos disponibles y humanamente presentes, ¿no? Porque el acompañamiento sin duda puede impactar mucho, pero mucho más que el aprendizaje académico, porque llega a la vida emocional de una persona, ¿no? Entonces, todo este curso lo voy a cerrar con esta pequeña reflexión, ¿no? Que es la siguiente. Tal vez nunca sepamos completamente cuánto impactamos la vida de un estudiante, porque muchas veces los cambios más profundos ocurren silenciosamente, aparecen con el tiempo simplemente, o no siempre llegan a nosotros de manera visible. Pero cuando hay una escucha, chicos, cuando hay una palabra, cuando hay una intervención oportuna o simplemente estamos presentes allí, esto puede convertirse en el punto donde alguien dejó de sentirse solo. Y esa precisamente es una de las formas más profundas de acompañamiento que nosotros podemos ofrecer dentro de la educación. Y bueno, simplemente para despedirme, pues les digo gracias por acompañar desde la humanidad. ¿Ok? Para mí también, yo quería agradecerles. Este ha sido también un curso para mí muy chévere, me ha gustado mucho, me he sentido muy cómoda con ustedes. Les agradezco mucho por participar. Y bueno, nada, pues informarles y agradecerles también a todos quienes cancelaron su certificado, que el día de mañana quienes cancelaron el certificado de $10 van a recibir su certificado con el aval eh, Eruditia. Los de $10 van a recibir el certificado y las instrucciones para descargarlo, el material y el certificado, las instrucciones para descargarlo mañana mismo desde nuestra plataforma. Y quienes cancelaron el de $30 van a recibir mañana el, el material, perdón, y el próximo viernes o sábado a más tardar van a recibir instrucciones para que puedan descargar el certificado directamente de la página de la universidad. ¿Ok? Así que ya lo saben. Una pregunta, Dígame. ese material llega al correo. Lo que pasa es que yo sí hice el pago de 30. Sí, Entonces, mañana te va a llegar el material y el próximo viernes te va a llegar las instrucciones para descargar el certificado de la página de la universidad. listo, gracias. Ok. Ok, listo. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? Les pregunto, ¿alguien nos quiere ayudar con su testimonio para nuestras redes? Me avisan, por favor, me levantan la mano, me dicen yo. Gracias a ti, Dayana. A ver, bueno, espero que este curso de corazón les haya servido mucho, ¿ok?